Línea. Hola, hola. Hola, hola, muy buenas noches. Bienvenida a nuestro programa Los Influencers. Betilde, un placer que hayas aceptado nuestra invitación y bienvenida. Muchísimas gracias a ti, Alexander, más bien, por la invitación. Yo feliz de estar aquí en tu programa. Muchísimas gracias. Bueno, para que comencemos, me gustaría que una pequeña biografía de tu carrera y que te presentes y nos digas a qué te dedicas. Buenísimo. Bueno, primero que todo, saludos a todas tus comunidades, seguidores en España, Gracias. pero que también entiendo es por toda América Latina y probablemente por todo el mundo. Así que un abrazo a toda la comunidad de seguidores de Alexander, que son muchos venezolanos, pero también son de otras nacionalidades. Bueno, ya me introdujeron, así que mi nombre lo conocen, Betilde Muñoz Pogosian, pero como ven en mi handle de Instagram, Betica, me llaman, así que me Okay. pueden llamar así también. Soy de Maracaibo, Estado Zulia, República Independiente Zulia. Pero tengo muchos años viviendo en Estados Unidos, mis padres son profes universitarios, fueron por muchos años, entonces en una de esas vinimos a Estados Unidos y terminamos quedándonos en este país desde los 90, así que he vivido más tiempo acá que en Venezuela, pero con el corazón muy venezolano. Hice mi pregrado, mi maestría y mi PhD en Estados Unidos, todos en Florida, en la Universidad del Sur de Florida, en Tampa, y en FIU, Florida International University en Miami. Y en ese proceso, por supuesto, en Estados Unidos me convertí en amante de las ciencias políticas, pero mucho Okay. más de América Latina. Entonces tengo un trabajo muy regional, terminé aplicando a pasantías en la ONU, me aceptaron, fue una experiencia maravillosa. Después volví a aplicar a pasantías en la OEA a Okay. principios de los 2000. Me aceptaron a la pasantía, después me ofrecieron un trabajo, después me ofrecieron otro y otro y Y otro. así. Y he hecho carrera, realmente ha sido por mérito que hoy soy directora, tengo un puesto ejecutivo dentro de la planta de la OEA como directora de inclusión social. Y en ese trabajo trabajo toda la agenda de derechos económicos y sociales de las personas en América Latina, en toda América, Okay. Sí, porque la OEA trabajamos desde Estados Unidos hasta la Patagonia en claro. Argentina, ¿no? Ok, ¿tú cubres solamente los países latinos No, o algo más? todo, o sea, todo el Caribe Claro, anglosajón, Estados Unidos, claro. Canadá, todos están incluidos, o sea, el hemisferio occidental, digamos, el Western. Bien, y para que nos expliques a aquellas personas que de repente, en mi caso, que tampoco lo sé, Ajá. ¿cuál es el trabajo, la función principal a la cual te dedicas dentro de la dirección de la De inclusión inclusión social? social. Bueno, trabajamos los temas de derechos económicos sociales, pobreza, Ok, trabajamos la agenda de inclusión de poblaciones en vulnerabilidad, afrodescendientes, indígenas, personas LGBTI, juventudes, personas con discapacidad. Y una tercera área que es la que ha tenido mucha demanda, que es el tema de migración y refugiados, ¿no? Y ok, obviamente tengo mandato de trabajo en la crisis migratoria venezolana. ¿Qué hacemos concretamente? Hacemos, por ejemplo, un gobierno, el gobierno de Chile o el gobierno de Perú necesita diseñar una política de reducción de la pobreza, nos sí, piden ayuda a nosotros y nosotros vamos, mandamos un equipo que les ayuda a diseñar, a medir, a definir indicadores, a definir cómo medir resultados, O si no lo sabemos hacer, tocamos la puerta de otro país, y eso es lo que se llama ok. cooperación entre países, tocamos la puerta de otro país y le llevamos esos expertos del país, del gobierno de ese país, al otro a ayudar. Sí, serían ustedes como unos intermediarios también, en cierto caso, cuando no tienen la práctica o el conocimiento, ¿no? Es lo que me quieres Exactamente, dar. porque la OEA de algún modo funge como esa organización que articula toda la región para que Claro, haya cooperación entre países, ¿no? El poder de convocatoria que tiene la OEA nos permite poder mover ayuda e incluso tocar eso la es. puerta a otros multilaterales, pero también producimos conocimiento y en mi rol yo también trato de hacer mucho lo que en inglés se llama advocacy Sí, o como cabildeo o llamar atención y sensibilizar sobre temas que son sensibles de la agenda claro. social de la región. Sí, es como concientizar sobre alguna problemática específica o lo globalizan. Exactamente, Cuando exacto. me pregunto, si ustedes tienen un tema que está a nivel regional, ¿lo canalizan de esa manera o también lo pueden globalizar? Ver si otros países tienen el mismo problema.
podemos. Por ejemplo, te pongo un ejemplo súper concreto. Estamos Vale, ayudando a Costa Rica a manejar la llegada de personas de Nicaragua y de otros ok, países, porque por Costa Rica pasan muchos migrantes caminando. Y quieren aprender de la experiencia de Madrid, donde estás tú, ok, ok, acogiendo e integrando migrantes. Entonces nosotros tocamos, ya hablamos con el gobierno de España y en particular ver o cualquier municipalidad que ha tenido esa experiencia, para que vaya a ayudar a los de Costa Rica a diseñar una política local de alcaldías, claro. de cómo De regularización, de adquisición. Vale, eso de está genial acceder porque, a agua o a vivienda o cómo hacer colegiar a los niños que son migrantes y así. O sea, es un poco esa triangular ayuda, darla y triangularla también. mira, y como venezolana, te voy a preguntar, ¿cómo ves a Venezuela? ¿Cómo la OEA ve la problemática de Venezuela? ¿Cómo lo podrías definir? Bueno, obviamente mi jefe, el secretario general Almagro, es la voz cantante en el tema de más político. Mi agenda de Claro, trabajo es social y con las personas, ¿no? ok, Obviamente la OEA no ha podido entrar a Venezuela por muchos años, pero sí obviamente monitoreamos desde afuera todo el tema de derechos sociales y económicos y sí es muy preocupante, ¿no? Desde los niveles de de los derechos humanos, ¿no? Me derechos imagino. humanos, pero los básicos de alimentación, ¿no? El derecho básico a la alimentación, el derecho básico a un trabajo digno, a un sueldo que te permita cubrir tus necesidades básicas, escolaridad para niños y niñas y adolescentes, Y la sanidad social. sanidad, acceder a servicios básicos, electricidad, gas, esas son cosas que desde afuera miramos y son bastante preocupantes en el caso de Venezuela, ¿no? No mencioné que también en mi sombrero más latinoamericanista, soy Ok, fundadora de una red, se llama la Red de Politólogas No Sin Mujeres, así se llama, ok. donde Ok, ¿cuál es el enlace para que nuestros seguidores puedan llegar a esa... ajá, estamos en Twitter, ya tenemos más de casi 30.000 seguidores en Twitter, es @Red Politólogas, así, ok. ¿no? No politólogos, sino en femenino. En femenino, Y en politólogas. Instagram acabamos de abrir una cuenta que les invito a seguir, es @Red de Politólogas. Y lo que hacemos Muy bien. es reclutar jóvenes y no tan jóvenes y más senior politólogas de América Latina o que hacen trabajo para América Latina en materia de ciencias políticas y las promovemos. O sea, les conseguimos entrevistas en radio, cuando dicen, ay, que tenemos un panel de puros varones porque no hay una experta en seguridad Ya. ciudadana, te la tengo. Eso es. Entonces ya hasta los medios de comunicación nos están buscando para posicionar mujeres en esos temas. Bien, ahora, me estás hablando de que ustedes también defienden o apoyan o de una manera u otra lo que es las problemáticas también de género, el derecho de la mujer. ¿Cómo ustedes canalizan ese aspecto en estas dos características que son las más importantes? Claro, mira, nosotros dentro de la OEA tenemos una Comisión Interamericana de Mujeres, la CIM, Okay, que tiene el mandato específico de trabajo en el tema de derechos de las mujeres en todos, derechos políticos, toda la okay. de derechos, y hace un trabajo excelente. Hay una secretaria digamos, la que coordina eso, que es una costarricense, Alejandra Mora Mora, top. Pero nosotros en nuestro trabajo siempre transversalizamos el trabajo de mujeres, ¿no? De promover su representación en los espacios de toma de decisiones, promover el goce de derechos que no sean simbólicamente añadidas, sino que tengan voz y propuestas concretas en las decisiones que se están tomando. Y es el tipo de trabajo que nosotros promovemos. Eso está muy bien. Ujú. Ahora, de la manera que yo puedo hablarte de Venezuela, que yo también tengo muchos años que no voy y tú evidentemente no has vivido en carne propia lo que los refugiados o las personas que están inmigrando. ¿Cómo ves la migración venezolana en relación a Latinoamérica? Mm. ¿Cómo podrían enfrentar los refugiados venezolanos? ¿Qué solución podrían tener con relación a esta situación que está sucediendo? Bueno, yo creo que es clave que la pregunta que haces en el sentido de entender la crisis migratoria venezolana Sí, relativa a América Latina y al mundo. Y yo voy a sí, dar algunas cosas unos datos concretos que van a ayudar a contextualizar. Estamos hablando de 5.4 millones de personas que han salido de Venezuela desde 2016 en adelante, más o menos 2015, 2016.
lo que hace a la crisis migratoria venezolana la segunda más grande crisis de desplazamiento forzado después de Siria, que lleva años en un conflicto. Y es la crisis de desplazamiento forzado más grande que hemos tenido en América Latina ever. O sea, nunca antes habíamos tenido una situación como la que estamos viendo con los venezolanos. Entonces, digamos, en cuanto a lo que es significancia o relativo al resto del mundo, es algo de proporciones que no habíamos visto. Sí. Obviamente hay una migración de venezolanos que, porque tenían familiares en otros países, pudieron... Somos un país de migrantes. Exacto, entonces eso permitió a muchos de las personas venezolanas regularizar su situación cuando llegaban, ¿no? Entonces eso es claro. Positivo, pero la última ola, los últimos par de años, lamentablemente son personas que están llegando a otros países y mayormente países de América Latina en irregularidad, porque no tenían ese familiar o ese contacto o esa doble ciudadanía. En muchos casos había también muchos venezolanos que tenían otra ciudadanía por herencia. Sí. Estamos viendo que no están encontrando, están llegando en irregularidad, más o menos 60% de los venezolanos están así en esa situación y hay muchos retos, ¿no? El encontrar claro. una vivienda, el no tener que depender de la economía informal, porque los migrantes usualmente dependen de trabajo de diario, ¿no? Del sustento diario, y con la pandemia todo eso se agravó mucho claro. más. Sabemos que es positivo lo que está haciendo Colombia, la regularización de todos los venezolanos, tanto para todos los derechos, tanto de la salud, el empleo, y todas estas que le van a traer al venezolano que durante muchos años ha estado allí de manera ilegal, le va a traer todos los beneficios. Así es. ¿Qué opinión tienes tú si hay otros países que lo puedan hacer o no lo podrían hacer? Mira, yo coincido contigo, lo de Colombia es algo... pero de aplaudir, realmente. Claro. De hecho, quiero tener a un invitado de Colombia, vamos a ver si podemos lograrlo. Contigo. Porque de verdad que eso es algo histórico para Colombia, es verdad. Histórico para la región realmente. No, pero que te interrumpa, que lo que vas a decir es muy importante y quiero acatarlo. Recordemos que Colombia y Venezuela históricamente son países hermanos, bien lo sea o no, de diferencias o lo que sea, son países hermanos. Y yo creo que históricamente nosotros cuando arropamos a todos los colombianos que vivían en los años 70 y 80 de Colombia, ha sido recíproco y eso hay que agradecer, de verdad que sí. Y da como un aliciente así para el alma de que aprueben una medida así, porque dicen, bueno, entonces cuando nos están correspondiendo el cariño que tuvimos y la solidaridad que tuvimos después de que los acogimos por tantos años, ¿no? Y bueno, si es histórico, yo creo que de algún modo subió la barra en los temas migratorios en la región, porque esa medida no solamente da protección temporal, sino la da por 10 años, no es una cosa de 18 meses. Y sí. No es de un año, y que hay que renovar, no, son 10 años. 10 años con la posibilidad de adquirir una residencia más permanente. Claro. Entonces, definitivamente es algo que no habíamos visto y yo tengo la impresión, a ver, mi predicción, digamos, un poco como analista del tema y experta en el tema, es que probablemente Estados Unidos va a aprobar una medida similar. El precedente inmediato es que el anterior presidente, antes de salir, aprobó una medida de deportación diferida, que no es un estatus concreto, pero si algún venezolano se cruza con una autoridad migratoria, no lo deportan, no lo detienen, o sea, le da una protección. El próximo paso, el paso natural, debe ser la aprobación del TPS como el de Colombia, la protección temporal, que yo creo que la actual administración en Estados Unidos lo va a aprobar porque fue parte también del programa de gobierno del presidente Biden, que es quien termina ganando, ¿no? Él prometió que en los primeros 100 días iba a aprobar el TPS. Así que mi expectativa es que va a cumplir esa promesa, porque además ejemplos como los de Colombia suben la barra, o sea, esos son... Claro, evidentemente. De algún modo le pone la presioncita a Estados Unidos a los demás. Que pruebe algo similar. Y los otros países, depende, si la comunidad internacional empieza a apoyar financieramente a Colombia, porque esos son gastos, o sea, la llegada del venezolano representa presiones. Y la regularización y todo esto. Costo. Entonces, si el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, etcétera, empiezan a apoyar a Colombia, yo pensaría que se va a hacer un incentivo para que otros países también lo puedan apoyar. Claro, todo esto se ve a nivel humanitario
pero hay que verlo también a nivel económico. Exacto. Un país que regularice a tantos millones de venezolanos que están de manera ilegal, evidentemente eso les va a traer un desarrollo, sea económico, bancario, por préstamos, por incentivos de otros países. También se maneja esa baraja de que Colombia puede desarrollarse y se va a desarrollar gracias a esta regularización. Y yo hoy precisamente hice un comentario para un think tank, un tanque de pensamiento aquí en Washington que se llama el Diálogo Interamericano, y aparece con el mío y un par de personas más un comentario del presidente del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo. Y él dice que no solamente es un gesto humanitario esa decisión de Colombia, sino que tiene sentido lógico económicamente hablando. Eso es. Porque Yo también lo pensé. dijiste lo que dijo el presidente del BID. Eso Ya, tiene ya. un beneficio económico concreto. O sea, Colombia ha hecho números antes de decidir una Claro, y claro. a este capital humano le vamos a sacar provecho para el desarrollo del país y beneficia también a los colombianos, porque no. Claro, evidentemente. Yo voy a cerrar esto con una frase que para mí sería lo ideal. Es que Colombia se puso la mano en el corazón y la otra en el bolsillo. No hay Exactamente. duda. Exactamente, exactamente. Sí, no, hay cosas tan Claro, concretas como pagar impuestos. claro. Solo, No tendría sentido regularizar a tantos venezolanos que evidentemente lo hacen por ayuda humanitaria y como digo yo, el corazón en la mano, pero también el otro en el bolsillo. Es que no hay dos de dónde pensar. exacto. Y es así. Estoy completamente de acuerdo contigo. Uh-huh. Bien, ahora, hablando un poco de los venezolanos que estamos fuera, tú sabes que soy un poco apolítico, no me meto en la política, No. pero este tema contigo me pareció súper interesante que lo tuviésemos en nuestra conversación, porque aparte de que eres una entidad, ¿verdad? Dentro de lo que haces y eres una entidad dentro de la institución de la OEA, no podía dejar de que conversáramos. Pero ahora, yo te pregunto, Betilde, la diáspora venezolana, ¿cuál sería el camino que debería tomar? ¿Se está enrumbando bien? ¿Se está encaminando bien? ¿Qué está haciendo mal? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, mira, entiendo el concepto de la diáspora mucho más amplio que una clase política o que Claro. un grupo de personas que han sido exiliadas lamentablemente por persecución política. Para mí la diáspora somos todos los venezolanos, más allá de los 5.4 que salieron en años recientes, son los que salimos en los 90, son los que de algún modo tenemos algún tipo de vinculación fuera de antes y nos hemos establecido por fuera. Y yo veo muchísimo potencial en esa diáspora. De verdad, la diáspora ampliada tiene mucho talento. Organizada, ¿verdad? Y organizada, primero tiene mucho talento. Yo también además escribo para Caracas Chronicles y para El Nacional. Y en diciembre regalé 12 historias de 12 venezolanos brillando, desde la NASA hasta en el arte moderno de Berlín, Alemania, incluyendo una barista que hace unas cosas maravillosas en Panamá, una joven barista de Caracas. O sea, tenemos gente maravillosa en la y talentosa. están haciendo cosas fantásticas. Uno. Y dos, somos gente responsable, diligente y organizada. Y actualmente hay representación de venezolanos de forma organizada en prácticamente todos los países del mundo, de verdad. Hay una asociación, claro, hay una organización y tenemos una cosa que se llama la Coalición por Venezuela, que ellos están basados en realidad son como 60 organizaciones que de algún modo ya se organizaron y cada vez que hay una Asamblea General de la OEA, una cumbre de las Américas, un espacio político donde se deciden cosas humanitarias en beneficio de los venezolanos, están ellos hablando de forma organizada. Entonces les mando saludos también a los de la diáspora. Se llaman Coalición por Venezuela, tienen también su página en Instagram. Y de nuevo, una manera muy concreta también de beneficiar a nuestro país, claro, de forma organizada. Bien, ahora, si yo te preguntaría si has tenido algún apoyo de algún grupo de venezolanos en el exterior que, sea como sea, te aporte información. ¿De dónde estarían estos grupos venezolanos? ¿Estarían en Europa? ¿Estarían en los mismos Estados Unidos o de América Latina? ¿A nivel político, a nivel social? Bueno, yo creo que más en Estados Unidos, ¿no? La realidad europea, yo la trato de estudiar desde el punto de vista y seguir, monitorear, si se quiere, desde el punto de vista de mi responsabilidad en el tema migratorio, pero por ejemplo, las redes de WhatsApp, de donde yo consigo información de lo que nos tiene que preocupar de los migrantes en Sudamérica, por ejemplo, son de ahí, ¿no? Y obviamente en Washington, D.C., donde yo resido, en Washington,
hay una red también de venezolanos que siempre nos estamos o sea, no reuniendo porque ahora con la pandemia no se puede, pero estamos conectados y, por ejemplo, si ellos saben de que hay un grupo en Costa Rica que necesita información de tal cosa, me pasan información y es un poco así, pero sus Claro. redes están de este lado del océano. Muy bien. Ahora, sí, Betilde, hablando un poco de Latinoamérica y los venezolanos que últimamente, lamentablemente, se han visto envueltos en agresiones, en tipo de xenofobia. ¿Qué opinión tienes tú con relación a este tema? Mira, yo creo que si lo miramos en comparación con los actos de solidaridad y de bondad, son mínimos. No quiero decir que no están ocurriendo, pero comparativamente con los grandes gestos humanitarios y de solidaridad a nivel muy básico de las comunidades, son mínimos. Me preocupa la cobertura que a veces se le da mediáticamente a estos hechos, un poco poniéndolo fuera de proporción y haciéndolo como de forma amarillista, ¿no? Eso es. Que del modo como que sigue, alimenta más el odio y alimenta una narrativa que no le ayuda ni al país que está recibiendo, ni a los migrantes y refugiados venezolanos. Yo trabajo con gobiernos, de los gobiernos que supuestamente han sido protagonistas de actos xenofóbicos y doy fe de su buena voluntad de querer proteger a los venezolanos. Entonces no es algo de que desde el Estado se les está demonizando, no. No, es algo, son sucesos puntuales. Son cosas puntuales y de nosotros que damos seguimiento a ese tema, la xenofobia tiene una explicación cultural y tiene una explicación económica, ¿no? La explicación cultural está basada en prejuicios hacia lo extraño, lo nuevo, lo extranjero, y como son prejuicios, los aprendieron, y como se aprenden, se desaprenden. Entonces es cuestión de qué programas, qué campañas, qué políticas vamos Información, educación más que todo. Información y educación. Realmente es eso, para transformar esos prejuicios, o sea, o ayudar a la gente a desaprenderlos y aprender nuevos. Porque la explicación económica de la xenofobia es que el local dice, bueno, llegó un extranjero y me va a quitar los trabajos a los que yo accedí antes. Y eso también se resuelve con política pública en temas económicos que le den trabajo al local, porque no se puede atender solamente al migrante. Porque la gente se pone celosa y tienen razón, pues. ¿Cómo así que o sea, nunca hay recursos? Y ahora hay recursos y no me ayudan a mí, que llevo toda mi vida viviendo aquí, y ayudan a no. Hay que repartir ese beneficio para también las comunidades que acogen. En eso te apoyo, Betilde, porque aquí en España sucede algo muy parecido y te lo digo porque trabajo con qué tipo de nacionalidades, tanto españoles como colombianos, peruanos, ecuatorianos, en fin. Y yo a veces escucho, y es cierto, a mis compañeros que son españoles, siempre dicen, y no lo dicen por discriminación, no le dicen, tampoco me lo dicen por tirármelo a la cara, no, me lo dicen porque para ellos es ese sentido de que España no les ayuda, no les apoya a veces económicamente, y nos llegamos nosotros los venezolanos, asilados o lo que sea, y tenemos allí un sustento económico, nos dan techo. Claro, esas son reglas y que hay que cumplir por las grandes organizaciones internacionales que las pautan, y eso es entendible. Pero a veces es verdad lo que tú dices, el nacional a veces se siente un poco menos porque su país no lo apoya. Aquí también sucede lo mismo, y cuando yo escucho eso también me lamento de que mis compañeros españoles lo estén pasando mal, lo estén pasando fatal, y quieran pedir una ayuda y no se las dan, cuando al que va llegando les va dando de todo, y es entendible. No es justo, exacto, es entendible. Es lo que la explicación esa más económica es natural, y el tema es que también se puede atender con buenas decisiones. Claro, se puede atender. Se puede resolver. Bien, ahora, Betilde, para que entremos en un tema un poquito más de venezolanos, no tan internacional, la situación de Venezuela a nivel social. ¿Tú crees que, vamos, yo sé que tiene una solución y todos lo sabemos, ¿no? Evidentemente. A nivel social y política, ¿cómo ves tú el futuro de Venezuela en este aspecto? Bola mágica. Oye, te lo pregunto porque me dijiste hace rato, tengo unas predicciones. Bueno, tengo predicciones de los otros temas, otro no sé. Pero bueno, yo quiero pensar que la raíz del problema eventualmente se va a solucionar.
están habiendo cambios a nivel global, ¿no? Incluyendo, por ejemplo, en este país, Estados Unidos cambió la presidencia y eso va a volver a empezar a moverse también ese, digamos, dominio. El ajedrez. Y puede ese intercambio, o sea, ese rebarajeo pudiera ayudar a que la conversación en el tema de la transición democrática en Venezuela sea diferente, ¿no? Claro. Pero mientras tanto, yo creo que mi invitación es a seguirnos todos los que estamos fuera, a seguirnos preparando, haciendo contactos, adquiriendo conocimientos, aprendiendo las cosas buenas de los países donde estamos, para cuando llegue el momento poder ir a ayudar. Al menos eso es lo que yo opero en función de ese regreso a ayudar. Claro. Vamos a hacer un poquito de todos lados, ¿no? O sea, eso es. Y bien, y para cerrar esta primera parte, Betilde, ¿quisieras aportar algo que no hayamos tomado, alguna información que crees tú que es importante resaltar para que pasemos a nuestra segunda parte del programa? Bueno, mira, ¿qué mencionarte? La segunda parte del programa, yo me acuerdo que era lo de las preguntas, tu análisis, ¿verdad? Bueno, una de las cosas que yo quería compartir es que en mi parte más biográfica no mencioné que el último año de pandemia ha sido un espacio muy interesante para mí. He abierto mi página de Instagram y además de todo lo que hago, que soy eléctrica, también me dediqué a dar como capacitación sobre cómo ser mejores profesionales, ¿no? Yo hacía mucho coaching a pasantes, a mujeres de como equivalentes colegas, en cómo ir ascendiendo jerárquicamente, cómo fortalecer el liderazgo, y recientemente a muchos migrantes también. Y todo ese año me la he pasado como haciendo mucho eso a través de mi cuenta de Instagram, y hace una semana publiqué un libro que se llama Éxito en cápsulas, 5 claves para reiniciar tu carrera, y quiero aprovechar de mencionarlo acá para que... Claro, no es tanto que lo mencione, explícanos de qué se trata el libro. Vamos a hacerlo más directo. El libro tiene 5 capítulos, y en 5 capítulos yo repaso la serie de herramientas y recomendaciones y tips que a mí me funcionaron para brillar en mi carrera, considerando que, bueno, a mí me falta mucho por aprender y mucho por crecer, pero a mi edad, siendo una mujer joven migrante en otro país, y además yo nunca tuve al Estado venezolano apoyándome en un espacio que es súper político, he logrado estar en un puesto directivo, y pues yo les comparto aquí algunos tips de las cosas que me ayudaron, ¿no? Cosas tan concretas como, por ejemplo, alinear mi trayectoria profesional con lo que a mí me hace feliz, con lo que es mi propósito. ¿Qué tengo que pensar para llegar a ese momento, a esa situación en la que lo que yo siento que es lo que yo le aporto al mundo es también mi medio de vida? Pero es súper concreto. Paso 1, tienes que sentarte a analizar cuáles son las 3 cosas en las que más has gozado haciendo un trabajo y que te harías sin que te paguen. Paso 2, pregúntale a tu círculo inmediato de que cuándo te han visto más contento y cuándo te han visto más descontento. Y después arma un plan y lo vas a hacer así. Es súper aterrizado el libro. Vale. Y además lo hace sobre cómo dar presentaciones en público. Se consigue, es cómo las personas pueden adquirir el libro. Aquí en España se puede adquirir. Vale. Amazon, bueno, también no, exacto. Vale. Ahora, este libro que has escrito, ¿es el primero? ¿Has escrito varios? Yo he escrito varios más, muchos más. Ah, ok. Pero académicos. Todos académicos. Ah, ok. Académicos, vale. Yo tengo varios libros, en mi tesis doctoral, que fue sobre temas de sistemas electorales en América Latina, fue publicado en inglés. El último que publiqué en inglés fue sobre mujeres en la política, con otros 3 colegas. Bueno, sí, muchos artículos. Yo académicamente tengo mucha publicación, pero este es el primero que hago en algo mucho más práctico, o sea que no es académico para nada, es paso 1, paso 2, paso 3, así vas a tener una conversación difícil para pedir un aumento, bueno, este es el modelo. 1, identificas tal, 2, identificas tal, 3, vas a decir esto, y 4, vas a decir esto. Y así, es un poco más enfocado en cosas más prácticas, no académicas. Muy bien, muchísimas gracias por hablarnos del libro, porque ya supe de ese libro gracias a Kelmari, que no... Le mando un beso, que le mando gracias.
Gracias a aquel Mari que nos lo mostró en su invitación a conversar con nosotros acá en No Influencia. Ahora, Betilde, ya estoy en la segunda parte del programa. Okay. Ya nos encontramos acá. Y yo quiero hacerte una preguntita que yo sé que me la vas a responder y estás súper preparada para eso, que va a ser la siguiente. Si tuvieras el poder de solucionar un solo problema en Venezuela, ¿cuál sería y por qué? Bueno, un solo problema. Yo obviamente opto por una transición a la democracia, pero no simple. Elecciones libres, digamos, arranca un gobierno que diseña un paquete, una batería de políticas públicas y restablece toda la institucionalidad para implementar esas políticas en el tema social, en el tema de salud, en el tema que tú quieras. Tenemos equipos así de gente top haciendo la política e implementándola y que se vuelva a reencauzar el país. Ese sería si yo tuviera una varita mágica y puedo solucionar algo, eso sería, definitivamente. Bueno, ha sido bastante concreta, muy objetiva tu respuesta y yo, por lo que ibas diciendo, me pude rápidamente, te pude evaluar, ¿no? Y en ese momento yo diría, serías una buena presidente si en algún momento tuvieses esta oportunidad. ¿Por qué? Porque lo que has dicho, de la manera como lo has dicho con mucha rapidez y se nota que la experiencia está allí, que llevas la experiencia, que llevas en la sangre lo que haces y la pasión, que se nota de que tienes todo el conocimiento para estar algún día al frente de un cargo muy importante en Venezuela si se te llegara a presentar esa oportunidad. Ha sido muy objetiva, muy concreta, muy rápida, que eso es lo que buscamos de los políticos. Que sean rápidos, que solucionen rápidamente y que lo que digan lo digan con rapidez y sin tanto mareo. Muchísimas gracias, Betilde, por tu respuesta. Ha sido genial, de verdad, ha sido muy rápida, muy objetiva, muy concreta y de verdad que te lo agradezco porque has respondido lo que yo quería que respondiera y era esto. Muchísimas gracias. No, Betilde. a ti, qué gentil, qué gentil. Bien, les recuerdo que nuestro programa de los influencers va a estar en nuestro canal de Noticias Iberoamérica, tanto el de Facebook como el de Telegram. Luego este programa lo vamos a editar y lo vamos a retransmitir en nuestro canal de YouTube, Los Influencers, y también luego lo pasaremos a los 250 grupos de WhatsApp que tenemos por toda Latinoamérica. Muchísimos grupos. Wow. Y bien, Betilde, recuérdanos tus redes sociales, tanto de lo del coaching, de las politólogas, y un mensaje para despedirnos. Buenísimo. Bueno, mis redes sociales, estoy muy activa en Twitter porque esa es la red social que usamos en la OEA y el Twitter ahí es @BeticaMunozPogo. En Instagram, ya los que están aquí conectados me pueden ver y si no igual la dejo, es @BeticaMunoz, ¿verdad? Y la de la red de politólogas en Twitter es @redpolitólogas y en Instagram @reddpolitólogas. Creo que esas serían. Y de Sí. que es donde yo trabajo. Y bueno, no, un mensaje. Primero agradecerte, Alexander, por esta invitación. Estuvo genial la conversa. Me encanta que tengas una comunidad de seguidores tan amplia y de gente que siempre está apoyándote, pero también apoyando a la comunidad venezolana y todos los que estamos tratando de hacer brillar a nuestro país. Así que un saludo para ti, pero sobre todo para toda esa comunidad de gente. Que sepan que los pensamos mucho, que siempre estamos trabajando por ustedes y por tratar de aliviar la situación en la que están y de hacerlos sentir orgullosos. Así que ese sería mi mensaje. Muchísimas gracias a ti, Betilde, por aceptar la invitación, más bien, muy agradecido y de verdad, no solamente agradecido, sino complacido de la información que nos ha dado en esta pequeña conversación para todas las personas que de repente están en Latinoamérica, están en Estados Unidos y aquí en España, que puedan saber un poco la situación que estamos viviendo. Bueno, y simplemente despedirnos y nos veremos muy pronto en nuestro canal de YouTube. Gracias, Betilde. Chao. Hasta luego. Bye.